noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la producción agrícola, cómo estamos en Honduras en estos tiempos difíciles y justamente revisaremos con hombres de campo, quienes producen, quienes sí saben qué dificultades está pasando el país ahorita, que estamos próximos, si es que toman esa decisión a nivel del Poder Ejecutivo, a conocer en el Congreso Nacional la discusión de una ley de justicia tributaria que puede representar el acabose, así como lo escucha el acabose para los productores en nuestro país. Ingeniero Ricardo Leiva, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias, licenciado Rosendo, por la invitación. ¿Cómo estamos a nivel productivo ahorita? Los que sí llegan a la ciudad por circunstancias, pero que saben lo que es producción, porque que hay muchos que hablan mucho de producción, pero ni siquiera han agarrado un pujaguantes para ver cómo está la tierra, si está húmeda o está seca. Bueno, primeramente, gracias por la invitación, licenciado Rosendo. La verdad de las cosas es que este año va a ser un poco difícil para el sector agropecuario en general. Venimos enfrentando primero una pandemia. El año pasado prácticamente fue un nivel inflacionario en lo que son materias primas, en lo que son los costos de producción, los combustibles y las materias primas, prácticamente se dispararon, ¿verdad? O sea, al productor le cuesta un 25-30% más producir. Y eso ha impactado en los consumidores. Y eso realmente no ha dejado de pasar, porque hay una realidad mundial que es el tema del enfrentamiento al cambio climático. Este año es un año niño, es un año bien difícil, ¿verdad? Esperamos que los pronósticos, primeramente Dios, no se cumplan, pero tenemos que pensar en una estrategia cómo vamos a suplir las necesidades del pueblo hondureño en materia alimenticia. El tema de que los fertilizantes el año pasado fue bien impactante para producir, eso aminoró enormemente las producciones. Y en aquellos cultivos que son de más largo plazo, muchos productores no fertilizaron. El tema del café. Hay una baja en la producción de café, ya lo dijo el ICAFE. En el tema, por ejemplo, de maíz, de granos básicos. O sea, estamos ante una escalada de una realidad después de un año inflacionario. Y seguimos con la inflación. Es mínimo lo que ha bajado los conceptos por producción. Entonces el sector agroalimentario se encuentra en una situación bien difícil. Desde la parte primaria, la parte de procesamiento y no solo eso, la parte del consumidor. Porque en algunos productos las ventas han bajado debido al poder adquisitivo que está enfrentando la población. ¿En cuánto cayó la producción? ¿Han logrado cuantificar, Edgardo, de cara a este 2023 frente a la demanda que se tiene del consumidor? Bueno, mire, por lo menos en algunos rubros le puedo decir de que ha bajado en temas, por ejemplo, en el cultivo de naranja. Bajó enormemente la producción porque son productos a más largo plazo. El café ha bajado, tengo entendido que el Instituto del Café ya dio sus cifras y son a la baja. ¿Por qué? Cuando el productor el año pasado estaba vendiendo en precio bajo, ¿verdad? Porque hay una especulación internacional que la tenemos que entender y es con la que tenemos que jugar. De repente el productor estaba vendiendo barato y el fertilizante caro. La cosecha que está sacando ahorita es con fertilizante caro. Y de repente el precio todavía no alcanza a como estaban los fertilizantes en ese momento. El año pasado también se perdieron muchas milpas debido al año niña. Y la interrelación entre la niña y el niño fue bien abrupto, porque teníamos prácticamente poco tiempo. En el sector ganadero, en algunos casos, perdieron cultivos, ¿verdad? Tenemos ejemplos muy claros, ¿verdad?, de que se perdió y ese producto no pudo salir al mercado debido a que no se pudo cosechar. Y enfrentamos ahora un tema de sequía. Entonces, son como las cosas que hay que entender, que cada alimento que llegue a la mesa del pueblo hondureño hay que planificarla mucho antes. Y a veces el gobierno o los funcionarios no entienden la dinámica de lo que es un encadenamiento y qué es lo que tenemos que hacer para poder producir esa comida que necesita el hondureño. ¿Qué tanto les pasó factura el que se hayan puesto en marcha decretos de congelamiento? Porque a pesar de la dificultad,
hubo inversionistas del campo que ahí continuaron porque tienen el arraigo familiar y también porque les gusta y terminaron cosechando. Pero resulta que cuando sale el producto final están con congelamiento. Bueno, mire, hay que hablarlo bien honestamente. Hubo una especulación en el tema del huevo, que era el producto específico. ¿Va? O sea, desgraciadamente se amplió diferentes sectores de que no ameritaba tenerlos ahí porque, Sí, porque no había... hablaron justamente de huevo y algunos productos de la temporada de fin de año, pero eso generó una cadena especulativa. Sí. Cuando hablaron de congelamiento, que vino el problema de maíz, de frijoles y de muchos otros productos. Bueno, ya sabemos y yo creo que el gobierno le quedó claro que en el tema de congelamiento de precios es el mayor especulador. Cuando usted decreta un control de precios, hay gente que acapara, porque en ese momento está barato, pero si el control de precios solo duró 30 días, después puede subir y va a subir más caro el producto, porque hay acaparamiento. Entonces, no es una buena señal los controles de precios, yo creo que el gobierno quedó claro, ¿verdad? La única forma es, y estamos ahí en franco diálogo con la Secretaría de Agricultura, con la Secretaría de Desarrollo, es viendo cómo se posibilita que aquellos consumidores de bajos recursos tengan accesibilidad a un precio más cómodo. Se acordará de mí que en los próximos días puede hacer que el huevo baje. ¿Ah? ¿Por qué? Porque viene Semana Santa, entonces los patrones de consumo cambian a cada rato. Entonces, esa ola especulativa que genera es la que el productor en los precios altos, es la que el productor soportamos. En cambio, el consumidor también se ve afectado. Pero hay maneras de cómo disminuir esa especulación y eso está en la ley de protección al consumidor. La guerra de Ucrania y Rusia le sigue pasando factura por el tema de insumos. Bueno, los fertilizantes en el mercado internacional hay que decirlo, ha bajado. ¿Va? Como por ejemplo, a veces baja el combustible, pero igual se mantiene mucho por encima de los años 2020, 2021. O sea, la especulación a nivel internacional no ha sido beneficiosa para el productor porque no ha bajado los niveles que estábamos en el 2020. Y el costo, aun y cuando no es el óptimo para ustedes, les permite tener margen de maniobra y volver más al campo en este año, porque ya va a tener que prepararse sobre todo para aquellos sectores que tienen opciones con sistemas de riego, tecnología de punta, que así trabajan los grandes productores del campo. Bueno, es que recuerde una cosa, un productor del campo ya tiene la inversión, ya tiene la tierra, ya tiene el conocimiento. No es tan fácil como cuando usted tiene un almacén y no se está vendiendo, entonces usted lo que hace es que cierra la puerta y dice ya no voy a estar en este negocio. En cambio, en el sector agrícola usted no puede abandonar la tierra, usted no puede dejar el equipo tirado. Hay rubros como por ejemplo el sector pecuario, ¿verdad? Pollo, cerdo, leche. Esos son rubros que usted no los puede abandonar de la noche a la mañana. O cierra, y lo tiene que hacer escalonado, porque al final del día son instalaciones que están a futuro produciendo. Entonces, no es tan fácil para un productor retirarse. Lo que ha hecho, o lo que pasa, es que el productor vive de una esperanza. Cree que dentro de 2, 3 meses va a estar mejor. Y ahí va, acumula pérdidas, ¿va? Porque es normal, pero no puede cerrar de un solo. Entonces, realmente se ha hecho en el sector agrícola como un tema de pasión, más que de un orden económico y a veces, y lo que tenemos aquí en Honduras, es un tema de subsistencia. Y en este momento, Edgardo, y proyectado lo que tenemos en este 2023, ¿tendremos autoabastecimiento en al menos algunos productos o tenemos que poner los ojos en los mercados de los países amigos para alimentar al pueblo? Bueno, hay varios rubros que sí dan la posibilidad de comprar o abastecer materias primas. ¿Ah? Esos realmente en este momento en el mercado internacional hay muchos commodities que le llamamos, que son los productos que se cotizan de mayor necesidad en bolsa. Esos productos han tenido una leve baja, gracias a Dios, porque con el nivel inflacionario ahorita vamos en la parte de bajada de precio. Pero eso no significa, cuando uno mira las producciones mundiales, cómo está siendo afectado Brasil por una sequía, cómo está afectado Argentina, cómo diferentes partes del mundo están sufriendo la parte climática. Cuando vienen las caídas hacia abajo,
quien pierde es el productor. Y ahí es donde vienen y disminuyen las producciones mundiales. Entonces, cuando disminuyen, entonces viene otra vez la especulación. Antes esas especulaciones se daban cada 4 años. Hoy se están dando impredeciblemente cada 6 meses. Aquí el gran problema que tenemos es las preferencias de los mercados. ¿A qué nación los grandes productores que sí van a lograr tener producción en exceso para vender van a tener como preferencia? Usted me menciona los problemas de Brasil. ¿Brasil u Honduras? Bueno, podemos pensar en función de Canadá u Honduras. Obvio, las preferencias van para los grandes mercados. no, eso... O tendremos ese espacio para tocar las puertas nosotros y decirles, véndanos. En primer lugar, para aprovisionar el país, a veces hay que hacer las compras 6 meses atrás. O sea, lo que se está comprando ahorita va a venir prácticamente entre los meses de julio y agosto. Y aquí lo interrumpo, porque ustedes sí planifican. Ahí está. Pero ese es el gran reclamo que se tiene para el gobierno, y no de ahora, sino histórico, que muchos funcionarios en teoría son buenos, pero en práctica fallan. Están planificando, bueno, están planeando, como también dicen los docentes. Nosotros creemos, y que con la experiencia que hemos tenido, que el tema a veces de los funcionarios públicos es que no conocen bien el tema, improvisan. Aprenden, pero hay un periodo de aprendizaje y le está pasando factura a este nuevo gobierno, de que la improvisación de los funcionarios es lo que ha hecho en todo momento que no tomen las decisiones adecuadas o no conozcan bien el tema. Pero si el funcionario se deja entender o platica o hay un diálogo franco y sincero, el funcionario sale adelante y aprende. Porque aquí el detalle es que es la comida del pueblo, y esto no es de esperar porque los otros mercados anden en busca cómo tener su provisión. Sí, y cuando hay una especulación internacional, licenciado, el tema es que compra el que tiene más dinero, el que tiene mayor poder adquisitivo. Entonces, le voy a poner un ejemplo. En este momento el queso en El Salvador al consumidor final está en $4.20 de dólar. Entonces, ¿qué sucede? Toda la producción de Nicaragua de queso, la libra. Estamos hablando más de 100 lempiras en una conversión rápida. En una conversión rápida, pero ese es el mercado de El Salvador. ¿Por qué? Porque tiene una economía que está dentro de los parámetros mejor que la nuestra. Ahora bien, si El Salvador está acumulando o comprando todo el queso de Nicaragua, ya el queso de Nicaragua que venía a Honduras ya no viene, lo está comprando El Salvador. La producción en Nicaragua ha bajado, en Honduras ha bajado. Por eso es que el consumidor mira que el precio del queso está arriba, porque hay un país que lo paga mucho mejor. Y eso sucede en todos los commodities. El gran comprador a nivel mundial de los commodities, del maíz, la soya, carne de cerdo, leche, pollo, es China. Pues tiene 1.800 millones de habitantes y tiene el dinero para abastecer prácticamente el mercado. Y ellos tienen que planificar todos los días cómo van a alimentar a su pueblo. Seguimos al banquillo, está con nosotros Edgardo Leiva, productor agrícola. Me hablaba en el segmento anterior de China, estamos en ese proyecto a nivel de país de una posibilidad de abrir relaciones diplomáticas, algo total con este gigante asiático. ¿Tendremos capacidad para enviar a ese mercado lejano, debemos decir, de nuestras latitudes? Bueno, primeramente, cuando hay un sector que puede ser exportador es porque tiene excedentes. Si el rubro, y voy a hablar específicamente del nuestro en porcinos, nosotros nos hemos reunido con agencias internacionales compradoras de China, ¿verdad? O sea, ya existe una relación, ya existe, independientemente de que Honduras tenga relaciones con Taiwán. Mire, el tema comercial, cuando los mercados escasean un producto, por ejemplo, nosotros estuvimos reunidos el otro día, hace más de un año, y China quería 10 contenedores de lechón, del cerdo pequeño, pero nosotros no podemos ni llenar uno.
aunque exista la relación comercial, usted tiene que tener todos los rubros en lo que es comida, tiene que tener por lo menos para el consumo nacional y tiene que tener una oferta exportable. ¿Qué rubro en este momento tiene ofertas exportables? Estas son realidades de país para irlas conociendo. No hay capacidad de venderle cerdo a China. Vaya, para empezar. Pero, por ejemplo, cuando usted analiza las estadísticas, ¿cuál es el rubro de mayor exportación en este momento en vegetales? Y fue un estudio que sacó USAID. Usted mira que es la ocra. La ocra usted la puede vender a cualquier mercado, pero tiene que tener, si entra en una relación con China, usted no va a dejar el mercado que tiene actualmente, usted tiene que planificar una producción a futuro, o sea, para venderle a otro mercado. No le podemos decir, espéreme que la tengo sembrada. No, y las cantidades que pide el mercado, vamos a hablar del mercado chino, son cantidades exorbitantes. O sea, por ejemplo, a ellos ahorita se les está exportando, tengo entendido, hay empresas que exportan pata de pollo, vísceras de pollo, pero no hay la suficiente cantidad, ni Centroamérica Unido se tendría que consolidar para poder hacer una oferta exportable. Le voy a poner un ejemplo. La matanza en bovinos, la matanza en Honduras de bovinos no alcanza ni los 186,000 reses al año. Y China ocupa cuero, pero no podemos llenar los contenedores como para decir mensualmente le vamos a estar exportando a ese mercado. Lógicamente, si se abriera la posibilidad, usted tiene que hacer una planificación desde hoy para dentro de 3 años tener una oferta exportable en diferentes rubros, dependiendo de la estacionalidad o del nivel productivo que haya alcanzado el productor. Y juega mucho también en este tipo de balanza comercial el tema de las cantidades y los valores. Hay una gran competencia lógica con Estados Unidos y muchos empresarios del sector agrícola de Honduras van a preferir el mercado estadounidense, mucho más rápida la transacción, más efectiva la comunicación. ¿Cuál es la realidad, Edgardo? La realidad es un tema logístico. Usted tiene barcos, estamos a 4 días del puerto en Estados Unidos y usted tiene un flujo de carga que va y viene. Es decir, a la semana está la transacción efectiva. Por ejemplo, nosotros exploramos y hemos estado allá, exploramos, por ejemplo, vender quesos solamente madurados. ¿Qué significa? Que prácticamente pueden exportar ustedes después de 60 días que se madura el queso, quesos secos. Pero vamos a ver, 60 días de maduración, más los 39 días que dura para que llegue el producto a China. Estamos hablando de 99 días. ¿Tiene usted la capacidad de producir primero y la otra de aguantar financieramente eso? Porque no hay un corredor logístico todavía realizado. Tendríamos que tener una oferta muy agresiva para hacer un corredor logístico de ida y vuelta de productos agrícolas. El tema de los contenedores fríos para exportar algunos vegetales, porque si hay 39 días que dura la logística, ¿cómo un banano va a durar sin que se madure? Tiene que ser una logística y esas logísticas las tienen las empresas grandes. Y aquí también hay que restar en este proceso de envío y entrega las huelgas, que aquí usted dice vamos a despachar de Puerto Cortés y la encuentra hoy es común, Tomás. Sí, son realidades que vivimos en el país, ¿verdad? La facturación internacional, si usted factura, usted tiene que comprometerse que el producto va a estar ahí. Y si tenemos problemas internos, eso que usted está mencionando, las tomas, invasiones, esa inseguridad a los mercados no le favorece en lo absoluto, porque usted no le puede decir de un día para otro, fíjese que no estaba tomada la carretera en Puerto Cortés. ¿Sienten que esta posibilidad que se estaría abriendo próximamente, si es que se da ese entendimiento entre Honduras y la China popular, no es tan ilusionante para el sector empresarial hondureño en cuanto a entrega? ¿Más beneficios podrían tener en traer de allá para acá? Bueno, hay un comercio real que existe que China ya nos vende. Aquí usted encuentra cualquier cantidad de productos que vienen en China. Y eso son importaciones reales. Y aquí el detalle va a ser la calidad, porque China vende porque vende lo mejor del mundo también, vende producto auténtico de primer mundo, vamos a decir así, es el A. Vende un B que puede considerarse bueno, un C regular,
y un D que invaden los mercados del mundo, que es deficiente. Sí, y la otra es el nivel de competitividad con que yo le voy a vender un producto. Le voy a poner un ejemplo. El banano hondureño, y eso porque es una realidad, yo estuve en los mercados allá, el banano hondureño tendría que competir con el banano de África. ¿Ah? La logística láctea tienen más cerca a Australia, Nueva Zelanda, su corredor logístico, que Honduras. En leche. Porque exactamente. Entonces, es el nivel número 1 de productividad. De ahí la productividad a usted le da competitividad. Pero nosotros tenemos índices que no somos competitivos. Tenemos en la producción agrícola el gran deficiente es la economía de escala, que no tenemos suficiente economía de escala y por lo tanto no alcanzamos niveles competitivos. Estamos en una agricultura de subsistencia, no estamos en una agricultura industrial. ¿Sigue siendo Estados Unidos entonces, bajo esta óptica y el mercado centroamericano, la opción real para el productor nuestro? El 90% de las exportaciones agrícolas que tiene que ver con el café, el banano, los aceites de palma, el camarón que está enfrentando problemas, la parte de vegetales que está enfrentando serios problemas, es un tema de competitividad. Pero el mayor mercado son los Estados Unidos. Ahora, Edgardo, pasamos a otro tema que ha estado en discusión, que ha motivado reuniones de emergencia de la empresa privada. Usted es directivo del COEP. ¿Cómo están revisando esta ley de justicia tributaria? Porque en gran parte los productores agrícolas están dentro de esa cadena de sectores de la sociedad que han tenido exoneraciones para tener una productividad competitiva, vamos a decir, a nivel de país, pero esta ley se la vuela de tajo. ¿Ya revisaron esa área ustedes? Mire, la complejidad que tiene la ley de justicia tributaria, como le ha llamado el gobierno, es bien compleja. Es demasiado compleja, es muy amplia, que creemos, y muchos sectores ya lo están diciendo, que se va a necesitar mucho tiempo para revisarla, porque el gobierno trabajó más de un año y la empresa privada tiene 7, 8 días y ya se quiere una respuesta. No, esa socialización de toda una reforma tributaria requiere tiempo, requiere reformas constitucionales. Eso va a llevar tiempo. El tema sería en qué nos vamos a enfocar ahorita con los problemas que tenemos actualmente de competitividad. Mire lo que va a pasar con el sector agrícola. En la ley de justicia tributaria hay una derogación tácita del 119/2016, que fue un decreto donde al sector agropecuario se le exonera del pago de impuestos sobre venta, pero no es a las empresas, es al consumidor final. ¿Por qué? Y se lo voy a poner así para que entendamos, para que el auditorio entienda. Si yo compro, yo necesito 5 quintales de concentrado para engordar un cerdo. Si yo voy a comprar el concentrado ahorita, a mí no me cobra el 15%, porque la empresa que me vende el concentrado está exonerada en sus materias primas, está exonerada en su maquinaria, está exonerado el saco donde se echa el producto, no se paga el 15% sobre ese producto. Entonces la empresa a mí no me cobra el 15%. Vengo yo y le vendo a usted, consumidor, una libre carne de cerdo, usted va a cualquier pulpería, a cualquier mercado y ahí usted no le cobran el 15%. Pero es una exoneración tácita. Es una exoneración tácita al consumidor. O sea, la canasta básica en Honduras, junto a algunos países como Nicaragua, Honduras y Panamá, solo tiene como 30 productos de la canasta básica que son exentos, que le llaman canasta básica. Pero Guatemala no tiene canasta básica, El Salvador no tiene canasta básica. O sea, allá todos los hondureños, todos los guatemaltecos pagan el IVA que le llaman por todos los productos de la canasta básica. Aquí en Honduras, el pueblo hondureño ha sido beneficiario por muchos gobiernos para estar exentos en el pago de impuestos cuando compra una cebolla, cuando compra todos los productos. Pero el ejemplo que le estaba poniendo, si yo necesito 5 quintales para engordar un cerdo, si le quitan la exoneración a quien me provee ese concentrado, yo voy a pagar prácticamente
estamos hablando de me incremento en un 15% la compra solo del concentrado, que es el principal insumo que yo necesito. Pero hay muchos más. Hay muchos más, eso es el 78% de mi costo. Pero el otro 22%, por ejemplo, en la inseminación artificial, los catéteres, los botes, todo eso está exonerado. Ya, o sea, yo lo solicita la empresa. Eso es a solicitud de parte, pero es para hacerlo más competitivo porque usted al consumidor no le puede trasladar ese costo. De lo que yo pague ahorita me va a incrementar el 15%, prácticamente yo voy a pagar 862 lempiras por cada cerdo que yo alimente. Si yo no le puedo cobrar a usted cuando le venda ese 15%, yo no lo puedo netear, entonces a mí me incrementa prácticamente en casi 2.80 de lempiras solo por un cerdo. Lo mismo va a pasar en el huevo, lo mismo va a pasar en el pollo, lo mismo va a pasar en todos los productos de la canasta básica. Entonces, al final del día, por hacer un bien, que no sé cómo lo analizaron, van a hacer que la inflación en este país, si se aprueba ese decreto tal como está ahorita, que está en un proceso de socialización, lo que va a hacer que en vez de que tengamos una inflación del 9%, se nos puede disparar a un 15%. 16%, porque los costos que las empresas se les exonera ante el Estado, prácticamente lo que van a hacer es que va a inflar el costo al producto final y ese va a ser trasladado al consumidor. Muy bien, está con nosotros Edgardo Leiva, empresario del sector agrícola, revisando temas relacionados con la economía en nuestro país y la ley de justicia tributaria. Pausa, ya regresamos. ¡Qué grande sos, papá! Y por eso papá se merece el millón de la grande de la Lotería Nacional. Participa y gana comprando tu pliego a tan solo 100 lempiras. Además, participas en increíbles premios de urna de 50,000, 25,000, 10,000, 5,000 y 2,000 lempiras. Sorteo 31 de marzo. Con la Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. Mire los efectos negativos de aprobar algo a matacaballo. El año pasado se perdieron 57,000 empleos según la base del Instituto Hondureño de Seguridad Social en el mercado formal. ¿Qué provocó eso? La derogación de la ley de empleo por hora. Y nos alegra enormemente que ya los diferentes partidos políticos en el Congreso están hablando de una nueva ley. Seguimos al banquillo con Edgardo Leiva. Bueno, ¿están claros ustedes que como está la ley planteada, si así llega a la Cámara Legislativa y entra a discusión, es desbaratar la empresa privada? Y esta es una frase que la copio de la participación de Mateo Yibrín, que incluso agregó, esta propuesta es con odio. Bueno, analicemos primero la parte que nos aterriza, que el mayor afectado es el consumidor final. O sea, lo que vamos a generar si esta ley se aprueba es un efecto inflacionario. Ya lo han dicho dirigentes de los partidos políticos, ya la gente ya empieza a expresarse, lo han dicho los consumidores. O sea, cuando ya analizamos la letra fina y estamos viendo una realidad, nos damos cuenta que realmente la ley puede traerle dos escenarios. El escenario número uno es una inflación alta. El escenario número dos es que caiga la producción. ¿Por qué? Porque va a ser mejor ir a comprar al exterior un producto importado y vendérselo al consumidor sin el 15%. ¿Qué significa eso? Que va a haber muchos productos de la canasta básica que van a ser prácticamente desplazados por la competitividad que perdimos, porque usted va a preferir ir a comprar un producto final que está lo produciendo y vendérselo al consumidor sin impuestos, porque si al consumidor viene y no lo puede pagar, porque está en un problema de poder adquisitivo, ese consumidor se va a resentir, entonces no va a comprar producción nacional. Entonces, son los efectos que pueden haber. Son como los escenarios que estamos avisorando. Y estos escenarios públicos en general son
con las corridas que uno hace cuando está en el campo. No es en un escritorio. Uno dice, se me va a incrementar en la compra de concentrados, se me va a incrementar en todos los servicios que voy a pagar. Le voy a poner otro ejemplo, la energía eléctrica. Si la energía eléctrica le quitan la exoneración a las empresas que están atrás, la exoneración les va a inflar el costo, entonces va a ser traducido al consumidor. Y si yo soy consumidor, porque para producir necesito energía para muchas etapas de la fase de crecimiento de un animal o para congelar productos perecederos, si la energía usted le quite, si se la traslada al consumidor, es un porcentaje. Y en la producción agrícola es otro porcentaje. ¿Qué va a tener usted en el pueblo hondureño este próximo año si se aprueba esa ley? Va a tener un nivel inflacionario terrible. Y ustedes ya lograron en el intercambio que han tenido con el Poder Ejecutivo, con el Gabinete Económico, descifrar cómo es que se ideó esta propuesta o quién fue el que la vino a proponer, porque se habla incluso de asesores externos en economías nada que ver con la realidad de nuestro país, que sí se promovieron. Y vamos a plantearlo de lo que algunos especialistas han dicho. En Ecuador funcionó en algunos elementos. Y hace un tiempo atrás que anduvo Rafael Correa. Fíjese que antier estuve viendo las noticias y habían 1.500 ecuatorianos en la frontera de Las Manos, con traslado para Estados Unidos. La migración de ecuatorianos está terrible. Hubieron 22 reformas fiscales y el país se desequilibró. O sea, cuando usted somete una reforma tributaria, tiene que estar atrás, tiene que haber un pacto social entre las partes. Aquí tiene que participar la clase obrera, aquí tiene que pasar el sector empresarial y todo, para que se hagan los escenarios. Y felicitamos al gobierno solo en una cosa, que por lo menos la llevó y la estamos socializando, ¿verdad? Y le podemos advertir lo que va a pasar. Pero esas advertencias son reales. Lo que le estoy platicando yo ahorita es una realidad de lo que va a pasar. No es como aquello que pretenden decir que la empresa hondureña es timorata, que es una miedosa, que se han quedado, bueno, hablaban de cifras de más de 52.000 millones de lempiras que han dejado de enterar al fisco. Mire los efectos negativos de aprobar algo a matacaballo. El año pasado se perdieron 57.000 empleos según la base del Instituto Hondureño de Seguridad Social en el mercado formal. ¿Qué provocó eso? La derogación de la ley de empleo por hora. Y nos alegra enormemente que ya los diferentes partidos políticos en el Congreso están hablando de una nueva ley que ya le contemple a las empresas y a los obreros un beneficio. Esas decisiones, y hay varios líderes políticos que están diciendo de que eso se lleve a una instancia más allá de una simple reforma, o creer que con un decreto usted va a abarcar todo, porque las consecuencias o las decisiones que tomen, quien va a hacer salir afectado es la sociedad hondureña, es el país. Y entonces ahí es donde tenemos que medir las consecuencias de esos exabruptos que pueda cometer el funcionario sin conocer realmente cómo es que se produce y cómo funciona la cadena de suministro de un alimento cuando llega al plato del consumidor final. Bueno, a nivel de la empresa privada y de la Federación Nacional de Agricultores, ¿cuánto van a tener no sé si una contrapropuesta, una observación? ¿Qué esperan como tal del Ejecutivo, Edgardo? No, como se ha pedido una socialización en los diferentes rubros, estamos viendo los escenarios. Yo le estoy hablando en el caso particular, cómo nos va a afectar en la producción porcina. Hay otros rubros que van a salir más impactados porque necesitan más tiempo de hacer escenarios, ¿va? Si el gobierno tardó más de un año en hacer este anteproyecto, necesitamos tiempo. Igual que ellos, el sector privado, la sociedad hondureña, tiene que conocer las consecuencias de este decreto, ¿va? Antes de tomar una decisión. Que se tiene que revisar algunas cosas, se tienen que revisar. Por ejemplo, que sí. ¿En qué cosas, en lo visto hasta ahora, están de acuerdo? Y que hay que entrarle, porque tampoco es que podemos estar bajo una
sombría de que aquí no se va a tocar nada. Hay que hacer cambios porque el mismo sistema, el mundo lo obliga. Bueno, es que el gran punto aquí es cómo socializamos esto con toda la sociedad hondureña. Cómo el hondureño, que es el usuario de diferentes productos alimenticios o servicios que provee el Estado, le va a impactar. Eso es lo que tenemos que discutir, ¿va? Porque esas cosas no han tenido una amplia discusión. Tuvimos la primera reunión, creemos que van a haber más reuniones, creemos que sí vamos a tener una contrapropuesta, pero no es que mañana hay que irla a meter al Congreso, porque se ha estado platicando con diferentes partidos políticos, hemos visto comunicados y todo, y lo que está diciendo la gente, o lo que ha sentido la mayor parte de la sociedad, es que sí es una ley que va a provocar daño económico al país. Hablan algunos sectores, especialistas en el área económica, como el Foro Social de la Deuda Externa, que pueden venir miles de desempleados, producto de la aprobación de una ley en el término presentado. Incluso hay una cifra que hoy la dábamos a conocer en Diario Matutino, en HRN, que plantea que se podrían perder más allá de 200,000 empleos fijos que hayan estado, que forman parte de la estructura productiva que aporta no solo para el Estado, sino para tener circulante en buen término a nivel de país, que estos se podrían perder. Yo creo que el FOSDE se está basando en el tema del impacto en el sector agroalimentario. Yo creo que los funcionarios de gobierno, al querer derogar ese es el de mayor impacto. Sí, porque ese le golpea a toda la sociedad. Desde el sector primario, el sector procesador, el sector consumidor. O sea, ahí estamos todos. Yo creo que uno de los mayores impactos es la eliminación del decreto 119 de 2016, que crea la exoneración a las empresas para que sea trasladado al consumidor, para no golpear al consumidor y tener una competitividad para poder seguir produciendo en este país. Pero si lo derogan, prácticamente ahí nos va a afectar a todos. ¿Estarían abandonando la producción muchos sectores o de qué salida plantearían? Es que, ¿dejarlo como está, revisar algunas cosas? Vamos a ver. ¿O exactamente qué, Edgar? Si yo produzco cerdos y le vendo a usted la carne de cerdo y ahorita en este momento puede andar usted comprando a 70 lempiras. 70 lempiras la libra. Póngale. Y yo le voy a incrementar 2, 3 lempiras más, pero usted perdió el empleo o su poder adquisitivo, como dice una encuesta que antes al hondureño podía subsistir los 30 días del mes. Hoy el salario está en 26 días. O sea, la inflación le ha comido el bolsillo a la gente. Y si yo vengo producto de una decisión, de una ley, y le incremento a usted el precio de la carne de cerdo, ¿qué va a hacer usted si no la puede pagar? La deja de consumir. Y si la deja de consumir, ¿qué me afecta a mí? Que no voy a poder vender la oferta que tengo. Y si no la puedo vender y no puedo con los costos de producción, tengo que salir del rubro. Entonces, son los escenarios en diferentes rubros de lo que puede pasar por un nivel inflacionario provocado por una medida o por una ley que a usted no le hayan escuchado los efectos que va a causar esto. Y eso lo tiene claro el Ejecutivo. Eso sí ya se lo han trasladado ustedes por escrito o solo en una opinión a nivel mediático. No, vamos a ver. Mediáticamente se ha planteado las cosas que van a pasar porque hay que hablarlo claro. Algunos funcionarios salieron en los medios de comunicación diciendo lo que la ley pretendía, que es, como dicen ellos, que el rico pague, que el que gana más, pague más. Pague más. Ese es el concepto. Ustedes son los malos de la película. Exactamente. Ustedes están millonarios. Los millonarios son los malos. Pero lógicamente, el que más gana, más paga. Porque si usted gana 50,000 lempiras, ¿cuánto declara de impuestos sobre la renta usted? No va a declarar lo mismo que el que gana 17,000. O sea, usted declara más porque usted gana más. Ya eso ya está en la ley. El que más gana, más paga. El tema de las exoneraciones es yo le diría hasta cierto punto que es un mal mensaje para la inversión.
y es hablar a medias verdades, porque al final esas exoneraciones no es para las empresas, esas exoneraciones es para el consumidor final. Si ellos dicen que las van a quitar, ¿quién va a pagar? Se la trasladan al se consumidor. la traslada al consumidor. Entonces, ahí vamos a tener problemas cuando ese consumidor, que ya está dañado, le incrementen los precios del huevo, del pollo, de la carne de res, de la carne de cerdo. Ahí vamos a estar en problemados todos. La canasta básica. Muy bien, Edgardo Leiva con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el ingeniero Edgardo Leiva. ¿Cuánto tiempo tienen a nivel de familia de estar en este rubro? De estar en el sector agrícola. 30 años. ¿Es en herencia? No, fue iniciamos hace 30 años con 10 cerditas, y ahí fuimos entendiéndole al rubro y hemos sobrevivido independientemente de la competitividad, de los altos costos. Cuando iniciamos en este negocio, el quintal de concentrado costaba 150 lempiras. ¿Y hoy cuánto cuesta? Casi los 900 lempiras. Sí, son... Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Ser competitivos. Y en esos son los beneficios a veces de las leyes. Cuando se nos aprobó la exoneración de los impuestos a ciertos insumos, prácticamente nos alivió la carga que teníamos. Porque el problema que tenemos que entender que los precios han venido en los últimos 15 años, producto de la especulación internacional, de la crisis climática, todas las materias primas han incrementado o han subido las gradas. Y entonces ahí hemos tenido que sobrevivir, y la única manera de sobrevivir es producir eficientemente. Y aquí está claro este planteamiento, que las exoneraciones sí han sido buenas, y son buenas cuando se aprovechan y brindan un beneficio colectivo y no se viene a satanizar sin tener claridad o tener un manejo efectivo del tema, porque el gran problema que tenemos aquí en el país, hay que decirlo, es que opinamos de todo y hay temas que no los conocemos. Hay que consultarle a los que conocen. Sí, nosotros cuando hemos platicado con los funcionarios, tanto de diferentes gobiernos, nos gusta que el funcionario vaya a una granja, que vaya y se dé cuenta. Que se dé cuenta cómo el alimento concentrado hay que tener un comedero especializado para que los animales coman, y que ese comedero esté exonerado, pero es para incentivar la producción, porque ese comedero no lo hacemos aquí, se importa. Y fíjese que hay una cosa, en las exoneraciones hablan bastante de los abusos. Si hay abusos, ¿Ustedes están dispuestos que lo revisen? Eso se tiene que revisar, eso se lo tiene que decir, eso hay leyes dentro del 119, dentro de la reglamentación de estos decretos, que le tiene que cancelar la exoneración. Y aquí hay otro elemento, Edgardo, que es preciso también que lo conozcan, que hay exoneraciones con límites, que por un tiempo están, pero luego de cierto periodo, quienes han gozado de las mismas se integran como tal en un aporte total de pago de impuestos. Pero es que vamos a diferenciar. Un tema es exoneración. Las exoneraciones son para la producción en el área energética y en el área alimentaria. Esos son exoneraciones. ¿Quién se exonera? Al consumidor final. Si esas se quitan, quien lo va a pagar es el consumidor. Pero incentivos fiscales, que ya son regímenes para atraer inversión de afuera y generar empleo, esa es otra mecánica, que lo que le vienen a dejar a usted son empleos. Si usted quita la Soli, Solitur, todas esas exoneraciones que tienen, lo que usted acaba de decir, tiempos, entonces ahí usted ya es otro tema, porque usted lo que quiere es que vengan empresas a invertir, porque el nivel de formalidad es muy bajo en el empleo. Imagínense que en la base de datos solo aparecen casi 500,000 empleos. O sea, el 16% de la población en Honduras tiene un trabajo formal donde goza del 13º, 14º, tiene seguro social. Lo demás es informal y no paga impuestos. Entonces, si habláramos de justicia tributaria, es cierto, tenemos un sector que sí vive en pobreza extrema. Y ese no hay que tocarlo, ni incrementándole el precio a los alimentos, ni cargándolo de impuestos. Pero hay una gran cantidad del comerciante puro que, como hay una
exoneración en la canasta básica, ese nadie lo controla. ¿Quién controla los mercados? Nadie. La gente compra, vende, transa, gana. Ese no tiene el Estado un control. Ahí es donde tenemos que apuntar cómo formalizamos a todo ese segmento de la población se sigue que sí esperando el tiene monotributo que se habló tanto. Recuerdo. Bueno, son ideas y ahí es donde realmente es lo que deberíamos de apuntar. ¿Cómo logramos incrementar la formalización y que hayan más fuentes de trabajo formales, pero que hayan negocios que sean formales y que paguen tributo? Y en esta ley de justicia tributaria hay otro renglón ahí que llama la atención, y es que si empresarios deciden ir con esta inversión, empresarios hondureños, a otro país, allá también les van a cobrar. No, y los nuevos... La territorialidad es aquí y ahora afuera, es global. Uno de los grandes problemas es que las nuevas inversiones tienen que ser capital completamente extranjero para gozar de un régimen, de lo que se está nuevo, en la ley. a partir de ahora. Y nuevo y que no sea hondureño, sino que tiene que ser extranjero para que goce del beneficio. Es decir, al nacional jorobarlo. No puede, o sea, ya no puede participar. ¿Qué piensa de la posición que han tomado? Bueno, no ha llegado al Congreso, están en procesos de socialización los partidos políticos. Se ha pronunciado, sabemos cuál es el actuar del Partido Nacional en este tipo de propuestas. Ya tenemos conocimiento qué ha pasado con el Partido de la Alianza. Están rotas las relaciones con una parte de la bancada del Partido de Salvador de Honduras. El Partido Liberal es la clave, es el fiel de la balanza, porque si bien hay reformas constitucionales en esta propuesta, gran parte de la propuesta pasa con 65. El Partido Liberal, vamos ahora al Congreso, es fundamental. Se ha pronunciado en un comunicado, dice: la reforma tributaria de Libre traerá más inflación y destruirá aún más el poder adquisitivo de los hondureños. Un pacto fiscal tripartito es la salida. Usted ya me planteaba, ¿qué piensa de lo que se va a jugar ahora en política fiscal en el Congreso? Bueno, lo que está recomendando el Partido Liberal, recuerde que los partidos políticos también hay productores, hay procesadores, hay inversionistas, hay empresarios, hay de todos los rubros. La expresión de ese comunicado lo que le deja de manifiesto a usted que la parte del Congreso no van a alcanzar esa mayoría simple que necesitan, en lo que necesitan 65 votos. Mucho peor va a ser en lo que tiene que ver con las reformas constitucionales, que ya es una mayoría calificada, que son 86 votos. Esta posición que tiene una parte del Congreso, ya pública, lo ha hecho también el Partido Nacional, siente que abre un espacio real para sentarse y discutir sin la presión a la que hemos estado sometiendo al país, que incluso está generando mucha incertidumbre en el tema no solo de la inversión extranjera, que ha caído notablemente, en la propia inversión de capital hondureño, porque hay sus reservas en poner plata a buenos proyectos que hay en el país. Mire, la manifestación de los partidos políticos, siendo tácita, leyendo este comunicado del Partido Liberal, lo que nos dice es que no estamos equivocados. O sea, que realmente va a dañar el poder adquisitivo de la sociedad hondureña. Aquí nos vamos todos. O sea, golpea a todo mundo. Entonces, esa manifestación que hace el partido político es después de un análisis. Y la recomendación que está dando es una excelente salida, el tema de un pacto tripartito. ¿Quiénes deberían de ser? El gobierno, la empresa privada y la clase obrera. Porque ahí se pueden analizar todos estos escenarios que de repente aquí en un programa lo estamos viendo. Pero ya irse a sentar para pensar en Honduras y hacer un pacto por Honduras es lo ideal. Esa reforma a la ley de justicia tributaria creemos que puede dañar enormemente a la sociedad. Estamos a las puertas de una propuesta que disparará el desempleo en el país. ¿Coincide con este punto de vista de especialistas? Los escenarios que le planteé anteriormente y que el público lo puede ver es que tenemos tres opciones. Uno, incrementar el costo al consumidor. Dos, eso es letal. Eso es letal.
Lo que el consumidor puede hacer es dejar de comprar porque no tiene el poder adquisitivo, que lo está diciendo el Partido Liberal. Y 3, es que ya no siga produciendo. Es fácil. Pero ahí, entonces, por una ley que más bien me va a afectar cuando lo que deberíamos de estar haciendo es pensando cómo apoyamos la producción en momentos difíciles, lo que lo mencioné al principio, inflación mundial y el tema del cambio climático, cómo nos repercute en los precios de las principales materias primas. Edgardo, le agradezco. Feliz noche. Igualmente. El ingeniero Edgardo Leiva, miembro de la Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, empresario agrícola del país, esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.